Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Es un gran honor el poder estar compartiendo hoy un tema que puede ser tan importante para cada una de nosotras y que yo creo que todas hemos estado ahí. Si me permiten compartir pantalla, vamos a ver. Pues vamos a hablar de estableciendo sociedades empresariales. Y esto pudiera parecer algo muy complicado o más que muy complicado, algo para solamente aquellas personas que tienen una empresa o que son parte crucial o clave de una gran empresa, porque se escucha el tema o la palabra sociedades empresariales como algo muy grande. Pero yo quiero invitarte a lo largo de esta charla a que te pongas en los zapatos de lo que voy contando y tú digas, sí, yo he participado en una sociedad empresarial. Y a lo largo de esta plática vamos a hablar de sociedades, vamos a hablar de alianzas, vamos a hablar de sociedades comerciales, porque a final de cuentas vienen siendo lo mismo. Y yo creo que todas hemos participado en algún momento en alguna sociedad empresarial, la hemos iniciado, nos hemos unido a alguna de ellas eh, o nos hemos salido de alguna de ellas. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, 3 amigas que se quieren ir de vacaciones a Europa y necesitan una gran cantidad de dinero y entonces deciden que como se acerca la temporada navideña, van a vender ropa a sus amistades. Entonces, de esas 3 amigas, una de ellas dice, yo pongo el dinero, la otra dice, yo pongo mi casa y la otra dice, yo les echo porras. ¿Te ha tocado estar en una situación así? O a lo mejor cuando 2 amigas o 3 o 4 se juntan y hacen una tanda porque quieren comprar una computadora y entonces hacen todo el proceso de cuánto tenemos que dar, quién tiene que hacerlo, quién se hace el sorteo, quién va a administrar el dinero, y siempre hay algo que puede salir mal. O, por ejemplo, eh, 2 amigas o 3 amigas o 4 amigas que dicen, queremos ayudar a otra amiga que le está pasando mal. Vamos a hacer algo para ayudarla y empiezan a vender, a subastar o a recopilar, a juntar dinero o ropa y se dan cuenta que esto puede ser un negocio. Entonces, aquí lo importante es tener información sobre las sociedades empresariales, las sociedades mercantiles, cómo hemos participado en alguna de ellas, y quiero invitarte a que si tú te acuerdas de haber participado en alguna de ellas, es muy seguro que a lo mejor no tuvo un título o no se convirtió en una empresa muy grande, pero sí fue una sociedad con alguien para lograr algo. Pensemos en ello y pensemos en la información que presentamos hoy eh, para aprender más y para poderlo aplicar en nuestra vida presente. ¿Qué son? ¿Qué son las sociedades empresariales? Son necesarias y es lo que te decía. ¿Has participado en alguna de ellas? Mira la definición. Una sociedad es una forma de organización empresarial en la que 2 o más copropietarios forman una empresa. Puede ser una sociedad colectiva, donde cada socio es responsable de la deuda de la sociedad, o puede ser una sociedad limitada, donde algunos socios asumen una mayor responsabilidad de la inversión, y de las deudas,
y otros tienen una sociedad limitada. Y la pregunta es, ¿por qué entrarías tú o yo a una sociedad empresarial? ¿Es que acaso necesitas dejar de trabajar en lo que estás trabajando para participar en una sociedad empresarial? ¿Te acuerdas de los casos y los ejemplos que te acabo de dar? Y algo más interesante, ¿hay alguna referencia bíblica que tú recuerdes con respecto a las sociedades y las alianzas? ¿Y por qué menciono la Biblia? Porque dentro de tantos y tantos libros de negocios que hay, porque hay muchísimos y muy buenos, y negocios especializados en ventas, libros especializados en ventas, libros especializados en cobranza, libros especializados en las startups, no he encontrado un libro que tenga tanta enseñanza junta de tantos temas como uno de los libros de la Biblia que es Proverbios. Sin embargo, a lo largo de la Biblia hay muchísimas enseñanzas más. Y quiero enseñarte un tipo de alianza o sociedad que aparece precisamente en la Biblia, pero no en Proverbios. Es el reinado de un rey, de Josafat. Josafat estuvo reinando 25 años. Y voy a leer brevemente lo que tienes en pantalla, pero quiero que pongas atención en los verbos de este pequeño momento de la vida del rey Josafat. Josafat reinó en Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 35 años y reinó Jerusalén durante 25 años. Su mamá se llamaba Azubá y era hija de Silgi. Josafat siguió los pasos de su padre Asa sin apartarse lo más mínimo, actuando rectamente ante el Señor. Sin embargo, los santuarios locales de los altos no desaparecieron, pues su pueblo, su pueblo, seguía sin entregarse de corazón al Dios de sus antepasados. El resto de la historia de Josafat, de principio a fin, está escrito en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que fue incluida en el libro de los reyes de Israel. Además, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, de conducta perversa. Se asociaron para construir naves con destino a Tarsis y las construyeron en Eziogember. Pero Eliezer, hijo de Dodabaú de Maresá, profetizó contra Josafat diciendo, por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá tu obra. Y en efecto, las naves naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Y fíjate que aquí está hablando de una alianza de dos reyes, un rey de Israel y el rey de Judá. Sin embargo, los dos tenían conductas y formas de pensar y actitudes diferentes, porque Josafat no se apartaba en lo más mínimo y actuaba rectamente ante el Señor. Tenía un código de conducta y una forma de pensar que era evidentemente opuesta a una conducta perversa como era la de Ocosías. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que toda la inversión en el proyecto, que yo no creo que haya sido corta, porque los barcos no se construyen solos, hay que traer la madera, prepararla, calafatearla, armar todo, y cuando ya estaba listo para irse a funcionar como un medio de transporte para traer o llevar mercancías a Tarsis, las naves naufragaron. Algo faltaba ahí. Y te lo dejo de tarea. Vamos ahorita a irlo amarrando. ¿Qué tipos de alianzas podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar varias clasificaciones, pero una de ellas es una alianza informal y una alianza formal. Y una alianza informal son los acuerdos que hacemos a la palabra, a veces registrados en un documento que no tiene soporte legal, donde las responsabilidades y las ganancias no están declaradas o no están registradas. Y una alianza comercial sí se hace a través de un contrato que debe de estar firmado por el representante legal de la empresa y que describe
todo lo que se tiene que hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a administrar el producto, el servicio, la empresa, las ganancias, las inversiones. Todo está claramente detallado y por lo tanto también podemos ver que hay alianzas que pueden ser positivas, negativas, formales o informales. Y yo te pregunto ahorita, de las alianzas, de las alianzas o sociedades que has establecido en algún momento desde pequeña hasta ahorita, ¿te puedes acordar si han sido positivas y formales, positivas e informales, negativas? ¿Cómo han sido? Porque a final de cuentas, si ya terminaron o si participaste en ellas, sabes cómo se dieron, cómo nacieron y sobre qué bases estuvieron. Y aquí es importante porque en el caso anterior donde estamos hablando de Josafat y Ocosías, no estamos hablando de una falta de recursos, no estamos hablando de una falta de poder ni de mano de obra, al contrario, había todo, pero había algo que estaba diferente. Tenían diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser y además Josafat, que había hecho todo sin apartarse rectamente del Señor, se alió con alguien que era evidentemente diferente y que estaba fuera de los preceptos y de la dirección que había recibido de Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice también Proverbios 27:17 que nos ayuda a ver también la historia de Ocosías y Josafat? Dice, hierro con hierro, el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con el hombre. Entonces, las relaciones de igualdad dan un resultado y las relaciones de desigualdad van a dar otro resultado. Me pregunto yo si el hierro se puede afilar con otra piedra y si el hombre puede aprender y crecer con conductas y con actitudes con otro hombre que tenga diferente forma de pensar, y no nada más eso, sino que puedan llegar a algo juntos, porque el propósito de que el hombre trate con el hombre en una sociedad empresarial es para tener un beneficio mutuo. Vamos a hablar de las alianzas. Dentro de las sociedades también las podemos ver como alianzas en el estudio o en la definición de lo que son las sociedades, se les llama también alianzas. Y hay varias alianzas, como las podrás ver aquí. Las alianzas estratégicas, las permanentes, las joint venture, el co-branding, el que es a tiempo determinado, las específicas y el consorcio. Y yo quiero aquí ponerte un ejemplo. En este caso está Hewlett Packard y Disney, que se aliaron. Uno proporcionó tecnología a un gran consorcio de películas y animación, y entonces pudieron presentar y crear productos, como en este caso son las películas, de una calidad más de una mejor calidad y con mejores recursos. En el caso de Starbucks, que se alió con una aerolínea que es United, bueno, es un grupo de aerolíneas, lo que hicieron fue anunciar que hacían esta alianza y crearon un producto premium, de tal manera que las personas que contrataban ese producto llevaban también como beneficio un café de Starbucks, y entonces Starbucks se hacía presente no nada más en todas sus tiendas, sino también en todos los aviones de la empresa United. Otra alianza muy interesante, en este caso es una tienda de juguetes estadounidense que se llama Toys R Us,
y el restaurante McDonald's. Y me vas a decir, ¿qué tienen de interesante o qué tienen en común ellas dos? Bueno, el común es que los dos son empresas enfocadas en los niños y en la infancia. Entonces, el Toys R Us en Japón decidió poner dentro de sus tiendas un restaurante de McDonald's para que los niños pudieran comer mientras o después de ir a elegir sus juguetes preferidos en esa juguetería. Y las alianzas estratégicas donde buscamos unir fuerzas, mis fuerzas y tus fuerzas para lograr algo, siempre van a llevarnos a un resultado donde tú tienes un producto o un servicio y el mío es diferente al tuyo, pero al unirnos podemos dar mejor calidad o crear un producto diferente. También tenemos las co-brandings y en este caso yo quisiera hablarte de, por ejemplo, partners, cuando dice beneficiarse para impulsar a otras marcas. ¿Cómo sería esto en la vida de Gabriela o en tu vida? Bueno, es muy sencillo. Piensa en que tú y yo somos consuegras y mi hija, que es tu nuera, acaba de poner un negocito de repostería. Entonces, tú y yo nos ponemos de acuerdo para hablar con todas nuestras amistades, con todos nuestros clientes y promover los deliciosos pasteles que hace mi hija, tu nuera. Esa es un ejemplo del co-branding. ¿Has participado alguna vez en algo así? ¿Te has puesto de acuerdo con alguien para apoyar a otro? Esa es una alianza. Las alianzas en tiempo determinado las hacemos cuando decidimos que tenemos un objetivo común a corto plazo y que lo queremos llevar a cabo, como las tres amigas que se querían ir de viaje a Europa y que querían juntar dinero y entonces se aliaron por un tiempo determinado en lo que vendían la ropa que habían comprado y veían si lograban el irse a Europa o no, que era el propósito por el cual se aliaron. Y bueno, has visto a dos empresas grandes, muy, muy grandes, que se alíen para hacer realidad un proyecto, como por ejemplo dos universidades o una universidad y una empresa de tecnología como pudiera ser Hewlett Packard, como pudiera ser, o alguien de telefonía como Telmex o Telcel. Claro que sí, se han unido. En este caso, recuerdo yo que se unió el Tecnológico de Monterrey hace algunos años y Telmex para poder brindar capacitación a los maestros que están en Centroamérica y que no tenían recursos para poderse capacitar. Entonces se creó una alianza desde aquí, desde México, desde Monterrey hasta donde recuerdo yo, y se creó ese proyecto y capacitamos a maestros que vivían en un cerro y que tenían que a veces bajar una vez a la semana a un pueblo donde hubiera luz e internet para poder aprender algo más. ¿Cuáles son algunos principios de sabiduría para establecer las sociedades? Porque si te pones a pensar, las sociedades nacen de una charla de café, de un momento en el que estás platicando con alguien y que dices, oye, tú eres bien buena para hacer esto y yo para esto. ¿Qué tal si? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación? O cuando te dicen, hey, quiero hablar contigo. Yo sé que tú eres muy buena para esto y yo soy buena para esto. ¿Y qué tal si? Pero hay que buscar la sabiduría. Siempre hay que buscar la sabiduría. Más que la emoción y la inspiración es un muy buen momento. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios y qué dice Efesios. Y dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, fíjate, acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Convendrá asociarnos con alguien que tiene como principio hacer lo justo y lo correcto, cuando otro de tus socios no le importa hacer lo injusto o lo incorrecto. Esto es cuando estás asociado con alguien que tú dices, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a pedir permiso, si no lo niegan, vamos a buscar cómo lo podemos hacer, o cambiamos de giro, o buscamos opciones, y tu socio te dice, no, ¿sabes qué? Tengo al amigo de un amigo que con una cantidad pequeña, pues, o no tan pequeña, nos puede arreglar porque es el hijo del socio, del yerno, del tal persona, y entonces nos brincamos ese requisito, nos brincamos esa restricción y hacemos las cosas. Mira lo que dice Efesios. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni aun se nombre. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y no seáis pues partícipes con ellos. Para mí la palabra clave es no ser partícipe de algo que no conviene. Además de buscar hacer hacer acciones de gracias, hacer cosas buenas, agradecer. ¿Te ha tocado estar en una situación donde una persona realmente tiene principios de comportamiento y de actitud diferentes a los tuyos y estás asociado con él? Esto nos ayuda a pensar. Y bueno, ¿qué beneficio hay en las sociedades mercantiles? Bueno, Proverbios y Eclesiastés también, el libro de Proverbios tiene muchísimo, pero Eclesiastés dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno, la sociedad, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y hay tanta sabiduría en este fragmento y hay tantas cosas que podemos encontrar si las aplicamos tanto a nuestra vida familiar como a nuestras asociaciones y alianzas que hacemos de trabajo con otras personas. Pero está escondido ahí. A ver si tú lograste encontrar lo que yo encontré en Eclesiastés del 9 al 12. Mejores dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Esto es, hallarás prosperidad. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no hallará segundo que lo levante. Hallará solidaridad. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Podrás alimentar el amor y la fraternidad. Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán.
porque te hará fuerte. Afirmarás la victoria. Y cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Ratifica esto la presencia de Dios. Tú, tu socio y con Dios de por medio. Cordón de 3 dobleces. ¿Has tratado alguna vez de romper un cordón de un solo hilo? Es fácil. De 2 no es tan fácil, pero se puede hacer. Pero de 3 no se puede. Y más cuando el tercero es Dios. ¿Qué beneficios podemos tener de una sociedad empresarial? Bueno, pues como lo ves en la pantalla, pues combinar habilidades, complementarnos, compartir los gastos de inicio y compartir el riesgo entre sí, porque no es lo mismo hacer un negocio uno solo que arrancarlo con alguien que va a aportar su conocimiento, su fuerza y sus bienes para compartir un riesgo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué fracasan las sociedades que establecemos? Bueno, pues las estadísticas dicen que en México hasta el 70% de las asociaciones comerciales fracasan. Esto no es algo para ponernos tristes, o esto no es algo para decir que no se puede. Al contrario, es preguntarnos por qué fracasan, qué está fallando, qué es lo que estamos haciendo mal para que fracase una asociación o una sociedad que estamos creando. También tenemos que pensar cómo puede terminar una sociedad sin conflictos, cuál es la forma de terminarlo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué fracasan las sociedades? Fíjate, porque establecemos asociaciones comerciales formales o informales con amigos, cónyuges o familia. Generalmente las primeras, las sociedades están hechas con alguien que tú conoces, que está cerca de ti, sea tu hermano, sea tu primo, sea un amigo, un vecino de toda la vida, donde empieza con el ¿por qué no? ¿Por qué son arriesgadas? Porque necesitamos establecer las funciones, porque está de por medio un vínculo emocional y a veces no logramos separar la amistad o la relación con tu esposo, con tu familia, ponerla aparte y poder decir, a ver, esto es de negocios. Esto estoy hablando ahorita con mi contador, no estoy hablando con mi esposo. Y con mi contador necesitamos ver números. No es que no te quiera y no es que yo me enoje. Tenemos que verlo aparte y dejar y resguardar nuestra relación aparte de el análisis de las medidas que se tienen que hacer al momento de tener una asociación o una relación comercial. También porque no contamos con una asociación integral, ¿sabes? Para que las finanzas, la división del trabajo estén explicados antes de iniciar el negocio. Generalmente arrancamos el negocio y después vemos, bueno, entonces, ¿tú de qué te vas a hacer cargo? ¿Y yo de qué me voy a hacer? Oye, vamos a echarle ganas y ya que haya ganancias, vemos cómo nos la dividimos. Claro que no, porque en algún momento, para cuando lleguen las ganancias, alguien va a decir, yo trabajé más que tú, o lo que yo hago es más importante que tú, o el recurso que yo aporté es más valioso y por lo tanto a mí me corresponde más o me corresponde todo. Y entonces empieza a haber dificultades y empieza a haber problemas. También porque hay porque hay un compromiso desigual entre los socios. Unos están comprometidos con la parte de producción y otros están comprometidos con la parte de administración y producción. Entonces, si uno nada más está en el área que produce y no le interesa y no se preocupa para saber cómo vamos a conseguir recursos para que yo pueda producir algo o a cuánto se va a vender y
con qué velocidad se vende lo que estamos haciendo o el servicio que estamos dando, va a haber un problema porque va a haber alguien que va a tener que cargar más que el otro. ¿Te fijas? La desigualdad entre los socios en cuanto a las responsabilidades y pues al momento de hablar de los beneficios o de la inversión, pues va a ser un gran problema. Otra cosa por la que fracasan las sociedades es por la falta de éxito. A veces queremos que el éxito sea inmediato, que todo lo que compramos para vender, para revender, o todo el producto que elaboramos se venda en la primera semana, en el primer mes. Sin embargo, sabemos que los negocios, para que se consoliden, tienen que pasar por un ciclo de 7 años. Puede haber un ciclo más corto, sí, pero no por eso no se van a pasar por todos los procesos en los cuales una empresa arranca, empieza a desarrollar funciones, llega a un grado de madurez, etcétera. Entonces, la falta de perseverancia, la falta de continuidad y de seguimiento hace que fracase una sociedad. Oye, hice mucho, trabajé mucho en 3 semanas, 4 meses, 5 días, 2 años y no hay éxito. No somos famosos, no se vende todo a la primera, no vienen los clientes a tocar a nuestra puerta, no nos conocen. Claro, hay que ser perseverantes y no todos los que hacemos una sociedad entramos con una visión a corto, mediano y a largo plazo, no nada más una asociación de igualdad de responsabilidades, de inversión, sino también la visión de cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo lo vamos a invertir, etcétera. Otro más que ya lo vimos con los 2 reyes, entre ellos con Ocosías, cuando tienen valores diferentes. La pregunta es, ¿por qué quieres asociarte conmigo? ¿O por qué me quiero asociar contigo? ¿Por qué quiero convertirme en empresario? ¿Cuál es tu visión de la empresa? ¿Qué objetivos quieres tú a largo plazo? ¿Qué objetivos quiero yo a largo plazo? Asociarnos por razones equivocadas. Tú quieres algo con esta empresa y yo quiero otra cosa. Y el otro socio quiere otra cosa y la verdad es que nunca lo hablamos y nunca quedó claro. Y es seguro que si lo hubieran hablado, es posible que no se asociaran. Por falta de dirección. Queremos hacer las cosas. Si hay un país que sea desarrollador de startups o de empresas pequeñas y de pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, es México. Y uno de los estados que más desarrolla las sociedades y las pequeñas empresas somos los regiomontanos, aquí en Nuevo León, en México. Pero falta dirección, falta acercarnos con aquellos que desarrollan programas para las empresas, falta buscar instrucción, falta buscar seguimiento, falta ver y conocer los pasos para desarrollar una sociedad que queremos que camine a corto, mediano y a largo plazo. No es nada más asociarnos y tener algo para vender. Tenemos algo para vender y luego ya lo vendimos. ¿Qué pasa? ¿Cómo seguimos? ¿Qué se hace? ¿Queremos crecer? ¿Queremos multiplicarnos? ¿Sabemos hacerlo? No, necesitamos buscar la dirección, pero a veces lo hacemos en forma espontánea y de muy buen corazón, pero precisamente por eso fracasa. Y por último, las sociedades fracasan porque Dios dijo no, porque no tomamos en cuenta y no le preguntamos a Dios, ¿sabes qué? Aquí está este proyecto, aquí está este negocio, lo tengo en las manos, aquí está esta sociedad con esta persona. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Bendícenos
dinos que sí, danos la carta abierta para que lo hagamos, o si tú dices que no, necesitamos escucharlo. Y aquí quiero regresarme bien rapidito a tener valores diferentes, asociarnos por las razones equivocadas y cuando Dios dice que no. ¿Cómo podemos saber que Dios dice que no? Bueno, una, preguntándole. Dos, buscando en su palabra sabiduría. Y tres, pidiéndole una señal. Me ha tocado estar en proceso de alianza con alguien y Dios dice que no, Dios dice que eso no es conveniente y yo no lo oigo. Hasta que en mi tiempo de búsqueda con Él le digo, dime si es no y si yo no lo estoy viendo, ponme un panorámico, por favor, que diga no y entonces lo hago. Hace 6 meses, alguien me presentó a una persona que se dedica a impulsar negocios, a desarrollar negocios. Y entonces nos presentó con la intención de que me ayudara a que mi negocio creciera. ¿Por qué? Porque llega un momento en que estoy en un proceso de empezar a crecer, empezar a multiplicarme. Y cuando conocí a esta persona, me dijo a lo que se dedicaba, me dijo cómo lo hacía, se me hizo muy interesante y el entendimiento mío es que la iba a contratar a esa persona para que me ayudara a hacer crecer a mi empresa. Sin embargo, esta persona entendió que ella se estaba asociando conmigo. Y en el momento en que nos sentamos a hablar de qué es lo que ella iba a hacer y cómo lo iba a hacer, la persona me dice, no, es que tú y yo somos socios y todo lo que se haga a partir de ahorita y todo lo que tú generes tiene que ser para las dos. Y le dije, bueno, ¿y tus negocios? Todo lo que tú generes de tus negocios que no son míos y en los que yo no participo, me vas a dar la mitad. Y me dijo, no, esos son míos. Pero todo como yo ya estoy aquí en tu negocio y en tu vida, entonces todo lo que se reciba tiene que ser a mitades. Sea por un producto que tú des, sea por un producto que tú vendas, sea por cualquier cosa. Y entonces ahí le dije, a ver, yo no estaba hablando de una asociación contigo, ni yo estaba hablando de una alianza comercial donde tú me ibas a brindar tus servicios para hacer crecer mi empresa. Y entonces empecé a escuchar y la persona me dijo, es que yo me asocio con gente para ayudarles un poquito, pero que la gente me dé su dinero. Y de todo lo que reciban a partir del momento en que yo esté con ellos, pues me tienen que dar la mitad. Y de cualquier proyecto que se les ocurra, me tienen que dar la mitad. Y empecé a escuchar. Empecé a escuchar. Entonces, esto no era una sociedad. Era otra cosa, pero no era una sociedad. Y tampoco era la alianza que yo estoy segura que había hablado con ella. Pero ¿sabes qué? No habíamos llegado al momento de sentarnos y ponerlo por escrito cuando esta persona ya estaba pidiendo un acta constitutiva donde se pusiera como socia igualitaria de la empresa, sin aportar bien, sin trabajar para la empresa, sin nada. Y entonces ahí dije, esto no es una sociedad, esto no puede ser una contratación de servicios, nos estamos asociando por razones equivocadas, yo quiero que crezca mi negocio y tú quieres que yo te dé de mi negocio a ti por ser socia simplemente y porque no había escuchado ese enorme no que había de parte de Dios. Y es que las cosas se ven muy interesantes, los proyectos se ven muy interesantes, las posibilidades, las proyecciones,
el poder entrar a una empresa con tus productos y servicios y venderles a cientos y a miles, wow, es una posibilidad y es una muy buena promesa que pudiera ser. Siempre y cuando es una sociedad donde los dos participan, donde hay dirección, donde estamos asociados por las razones correctas, donde tenemos los principios y donde Dios dice que sí. Afortunadamente, logré ver el panorama y logré tomar una decisión en tiempo oportuno. Una tarea personal para ti y para mí, y esa soy yo en la foto, porque es para mí primero. Hay que hacer un recuento de las alianzas o asociaciones en las que he participado desde niña, desde el estar en la cooperativa de la primaria para juntar, para poder traer unos payasos en la fiesta de Navidad, hasta las alianzas con amigas, hasta alianzas o asociaciones comerciales o mercantiles con otras empresas. ¿Qué pasó con cada una de ellas? ¿Qué faltó? ¿Qué no funcionó? Y de todo eso que aprendo, ¿qué necesito corregir o dejar de hacer para hacerlo de un nuevo modo? Porque todas hemos pasado por un momento en que nos asociamos o estamos por asociarnos con alguien y hay un aprendizaje. El dejar ese aprendizaje como una anécdota sin bajarlo a un papel y sin tomar nota de las cosas que se tienen que cambiar nos hacen que repitamos los errores. Algunas recomendaciones. Conocernos a nosotras mismas y conocer a tu empresa, hacer un DAFO o un FODA. Un DAFO es un análisis de tus fortalezas y debilidades personales, individuales. Y un FODA, que son las mismas siglas, es hacer lo mismo para tu empresa. Pero antes de tu empresa, la que lleva tu empresa a participar con otra empresa o la que lleva tus talentos a participar con otra persona o con otra empresa y asociarte eres tú. Y necesitas, tú y yo, necesitamos conocer cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades. Y las debilidades me refiero a qué son las cosas a las que yo no sé decir no. ¿Qué son las cosas a las que yo batallo para decirle, no sé cómo decirte, pero eso es deshonesto? ¿Qué es lo que me hace que me emocione, deje de pensar, deje de meditar y me vaya directo a firmar un contrato, un convenio, una oferta de negocios porque me insistieron? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero sabes también que qué es lo que tú aportas a esa sociedad, porque el asociarse a alguien contigo es porque tú tienes algo que esa persona no tiene y que juntos pueden hacer algo muy bueno, pero antes de pensar en tu empresa necesitas pensar en ti, tus debilidades, las oportunidades que tienes. Es muy, muy importante. Y después pasa con tu negocio. Antes de que establezcamos una alianza, las recomendaciones son que definamos las necesidades estratégicas. Esto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y cuando ya queremos y estamos listos para decir, ya estoy lista para asociarme con alguien, para hacerme más fuerte, para crecer, necesitamos realmente buscar posibles aliados o posibles socios y ¿sabes qué? Investigarlos. Investigar sus finanzas, investigar su reputación, investigar su trayectoria profesional, porque puede alguien llegar y presentarse como alguien que participó en un programa como el Shark Tank, que es para empresarios y emprendedores, y tú dices, wow, participó ahí. Sí, pero hay que investigarlo. Hay que investigar qué otras alianzas o negocios tiene, cómo le han ido, cuál es su reputación comercial. Ajá. También, una vez que los tengas, definir qué tienes en común,
qué tienen en común para asociarse, pero además, qué vamos a hacer al momento de aliarnos, cuáles son los derechos, cuáles son las responsabilidades que cada quien va a tener, cómo se van a dividir las ganancias, cómo se van a tomar decisiones. Todo eso definirlo antes de establecer una alianza. Y una vez que tenemos la alianza, mantenerla viva. ¿Sabes? Hay empresas que ofrecen hacer convenios con pequeños empresarios para que puedas promover tus productos. Por ejemplo, una fábrica que dice hacemos un convenio comercial, tú y yo, donde yo me comprometo a promover tu producto y servicio aquí a mis 2,000, 6,000, 7,000 empleados, siempre y cuando tú me des un precio preferencial, una atención preferencial y quede por escrito. Muy bien, muchas veces hacemos la alianza y decimos, ahora sí, ya no hay nada que hacer, los clientes vienen solos. No, hay que buscar que la alianza esté viva y esa puerta que se abrió, si te permiten hacer publicidad, usarla, hacer la publicidad, entrar en ellos, hacer contacto, difundirlo, no nada más quedarte con que te dijeron, bueno, pues te vamos a dejar que sepas que tenemos 8,000 empleados y puedes venir a dar publicidad, sino ser activo, mantenerlo activo y mantener la comunicación con tu aliado. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, la empresa ¿en qué se beneficia de aliarse contigo? Bueno, puede ser que reciba un producto de calidad o un servicio y tú le des a sus empleados una especialización laboral que ellos no se la podrían dar o que no se la pueden dar a todos. Y tú tienes la oportunidad de acceder a un grupo de personas que, al que les puedes dar información y que están ahí para ti. Pero si simplemente haces una alianza, la firmas y la olvidas, las cosas no van a funcionar. Es importante. Vamos a reflexionar en varias cosas. Fíjate lo que dice la palabra, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Te acuerdas? Los dos reyes tenían diferentes formas de pensar y diferentes formas de actuar. Fíjate, todo tiene su tiempo bajo el sol. Si este es una alianza comercial que va a ser buena para ti y buena para la persona, no te apresures a firmar, no te apresures a echarlo a andar, no te apresures a dar tu recurso, tu dinero, tu tiempo o poner incluso de por medio un bien para que la empresa arranque sin haberlo analizado y por supuesto haber pedido dirección y bendición de Dios. Busca expertos en el área. Si vas a firmar un convenio, busca un experto en el área que pueda revisar el convenio y te diga si hay algún área que no está justa e igual para ambos y cuáles pueden ser los problemas que pueden tener y cómo en el momento de que quisieran terminarlo pudieran hacerlo. Pero saberlo, apoyarte en expertos y no nada más en el corazón y en la emoción de encontrar a alguien que piensa como tú y que tiene muchas ganas de echar esto a andar. Para mí el más importante, pon al Señor como tu principal socio, inversionista y consejero. Junto y al lado, invita a tu socio a que lo haga también. Oren por dirección, oren por sabiduría, oren por estrategia y la van a recibir, porque no hay mejor consejero que aquel que conoce nuestros planes y nos ayuda a que los materialicemos o cuando dice no es bueno para ti. Eso es importante. Sigue un código ético de conducta de negocios que puedes encontrar, por ejemplo, en Proverbios. Hacer el bien, la pesa justa, el pagar a tiempo, el no tener deudores. El libro está lleno de recomendaciones y consejos para aquellas personas que se alían con otros y que tienen un producto, algo que aportar. Y por último, establece una comunicación y acuerdos en forma transparente y por escrito. Muchas gracias.
por la oportunidad de compartir. Mi invitación es que hagamos negocios conforme a la palabra de Dios, porque seguramente recibiremos educación, recibiremos dirección. Es todo por mi parte. Un gusto.